Bueno, ahora a continuación, les explicaré varias cosas porque ya ven que el video, por el aire se escuchaba algo extraño, ¿no? Entonces, aquí más tranquilidad en mi casa, les diré varias cosillas. Pues lo primero sería comenzar que cuando llegamos, lo que se veía al principio, un poste salía del suelo, donde iba a ser la caseta. Ahí es donde va a estar ¿cómo se llama? El guardia, checando quién entra, quién sale y todo eso, ¿no? Luego pudimos observar que estaban haciendo un camino, una carretera. El acceso que era iba a ser el de entrada y el de salida. Y veíamos que tenían varios cajoncitos donde estaban echando concreto. El ingeniero nos decía que lo hicieran en cajoncitos para que si alguno tuviera una fisura, no hubiera una fisura en un bloque completo, sino nada más en un solo espacio. Entonces ese ya iba a ser más fácil cambiarlo. Veíamos ahí el vibrador con lo que trabajaban para que no tuviera burbujas de aire el concreto. Cuando esté fraguando se le pone el vibrador y todas las burbujas de aire se le escapan. Y más adelante veíamos un registro que era de la CFE. Nos decía que de ahí es donde llegaba la electricidad. Ese ya iba a ser el registro para las casas. Recordemos que nada más fuimos a ver las casas muestras. Todavía no estaba haciendo el lote principal donde iban a ser las viviendas que ya iban a ser donde iba a habitar la demás gente. Este registro de luz decía que venía directamente ya de la luz eléctrica, los cables, los postes que ya vienen en las carreteras, bajaba, entonces de ahí iba a subterráneo, pasaba por un registro, nos decía que más adelante había otro registro que ese ya bajaba a baja tensión, hacía que la corriente venía de alta tensión, bajara a baja tensión y de ahí ya iba a alimentar las demás casas. Y al acercarnos a las casas muestras pudimos ver que aún continuaban en obra gris. Entonces se le podía ver nada más las chalupas por donde se veía la entrada de los contactos, de los focos, de los apagadores. Al exterior pudimos ver la entrada de los poliductos de donde se iba a alimentar a la corriente eléctrica y el teléfono. También pudimos ver que una de las casas ya tenía su loseta, ya estaban terminando de ponérsela y veíamos que estaban los recuadros para puertas, para ventanas y todo ese show, ¿no? Pudimos ver que estaban ya con todo el cemento alrededor del muro de tabique, ya estaba aplanado y todo eso. También pudimos observar cómo sostenían la parte del plafón en lo que fraguaba por medio de los polines. Veíamos varios para que terminara de fraguar, lo sostenía para que el techo no se viniera, se terminara de secar y todo eso. De ahí nos movimos a las demás casas muestras donde pudimos observar los registros del drenaje. Veíamos por dónde llegaba el drenaje de la casa y podríamos ver ahí la media caña, la que iba al drenaje, al principal, y de ahí al drenaje que ya estaba en la calle. Vimos máquinas con las que se hacía la calle, la aplanadora, la que esparcía el concreto y todo eso. Y también pudimos observar a un señor a un albañil que estaba aplicando el recubrimiento de yeso. Perdón, estaba aplicando yeso, dijo el ingeniero, sobre el muro de tabique, un tabique que era Tabimax. Estaba hueco por dentro. Entonces de ahí lo que hicimos fue entrar a la casa. Dentro de la casa lo que pudimos ver fueron las entrada y salida de agua fría, agua caliente, la salida del drenaje, la entrada del gas. En el patio trasero pudimos observar una cimbra, polines que sostenían mientras fraguaba el plafón y todo eso. Pudimos ver el muro de tabique con el Tabimax, que les digo que si tú lo ves de esta forma, ves que tiene huecos así, puedes ver a través de él. El muro de tabique antes de que se le aplicara el yeso y todo eso. Entonces le preguntamos al ingeniero si nos podíamos ver las habitaciones, los baños del piso de arriba. Él nos dijo que sí, con todo gusto. Entonces fue cuando empezamos a subir. Nos dirigimos inmediatamente al baño para ver esto del drenaje, la salida y todo eso, ¿no? Entonces fue cuando vimos cómo estaba recubierto la regadera, el tubo de 4 pulgadas de PVC para la salida del WC. Vimos la entrada
dos tubos de cobre para el agua fría, el agua caliente. En el lavabo también se veía la salida del PVC. Entonces fue como vimos cómo se ve un baño sin el mobiliario usual, la taza, el lavabo exactamente, la regadera, las llaves. Entonces fue algo extraño, ¿no? Pero de ahí nos movimos a una habitación. Ahí nos dimos cuenta que igual que en las escaleras, tenía apagador de escalera, tenía dos chalupas donde iba a ir el interruptor, para un solo foco. Pero lo que pudimos observar ahí más que nada fue por el área donde iba a estar la ventana, cómo daba a la sección donde iba a estar, donde iban a hacer los lotes, donde iban a hacer las construcciones de casa en masa. Pudimos ver que una máquina que estaba ahí como que aplanando el terreno y todo eso para la construcción. El arquitecto nos había dicho que estas casas estaban construidas con losa de cimentación, que eran placas de concreto con malla electrosoldada. Nada más se colocaba la malla, se colaba el cemento y con el vibrador para que se le fueran los grumos, las bolas, las esferas de aire y todo eso. Y de ahí iban a levantar muros de tabique. Entonces pudimos observar ese espacio para donde iban a estar todas las casas, las que sí iban a hacer a la venta, las que iban a utilizar los clientes, donde iban a vivir las personas. Después entramos a la recámara principal. Bueno, no sabíamos que era la recámara principal hasta que vimos el baño vestidor, ¿no? O sea, entramos, Pedro preguntó, no, pues qué es eso, y ya dijo, es el baño vestidor. Entonces ya fue cuando captamos, ¿no? Y sí, efectivamente, al fondo se veía el esqueleto así del baño, y después una sección aparte que iba a ser el vestidor. Entonces nos encontrábamos ahí en la recámara principal, porque no nos dimos cuenta, nosotros ni lo habíamos pensado. Pero de ahí otra vista panorámica del recuadro de donde iba a ser la ventana. Vimos el recorrido que habíamos hecho, alcanzamos a ver la entrada, la calle por donde habíamos pasado, vimos a ver la maquinaria, la primera casa donde habíamos entrado, donde se veía la loseta, se veían más registros de drenaje. Entonces fue una muy buena vista aquella. Después le dijimos al ingeniero que cómo era el suministro de agua, y nos llevó a una cisterna. La construcción de las casas que iban a hacer para la venta aún no iniciaba. Lo que habían construido en ese momento lo que estaban construyendo en ese momento eran las casas muestras y el módulo de ventas. A donde la cisterna que nosotros fuimos alimentaba únicamente el módulo de ventas provisionalmente, porque después iba a ser alimentada con tinaco, igual que las casas muestras, igual que las casas que iban a hacer para la venta. Iban a ser alimentados el tinaco directamente de la línea de agua. Esta cisterna tenía capacidad de 100.000 litros, se echaba a ver, estaba grande. Entonces también se le podía ver cómo estaba construida, con también castillos en las 4 esquinas. Se le podía ver con el alambre recocido cómo salía, también se le venían los cuadritos, se veían los alambres, cómo estaba amarrado y todo eso. Ya estaba colado, ya estaba el castillo completo. Entonces se veía que el aparejo de los ladrillos estaba a soga. Entonces se veía una cisterna grande, pero con los elementos clásicos, ¿no? Y ya eso fue lo último, ya porque lo demás ya vimos la losa aligerada, la que explicó el ingeniero, y era esa máquina donde se hacía el concreto, se mezclaba el cemento, el agua, la cal y todo eso. Y ya al final ya salimos, nos dieron nuestras credenciales, nos las retiraron, y pues ya eso fue todo nuestro video. Esperemos que les haya gustado, y de parte de mi compañero Pedro Rodríguez Pérez y yo, su servidor Daniel Aguado Escobedo, gracias por su atención.